Bueno, muchísimas gracias a todos el día de hoy por compartir este momento de webinar súper importante con información necesaria para ustedes. Bueno, aquí, antes de entrar a la materia, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes, en donde pueden encontrar información importante en la que constantemente actualizamos y damos información necesaria para ustedes. Perfecto. Los speakers principales de este webinar al momento es Luisa Talero, que nos acompaña, nuestra consultora líder de reclutamiento y onboarding aquí en HR Solutions, con más de 6 años de experiencia como consultora implementadora y con todas sus certificaciones. Nuestro siguiente speaker también será Andrés Ríos, consultor de SAC e inteligencia empresarial, ingeniero industrial con una maestría en análisis de datos e inteligencia, es consultor de SAP de SAP Analytics Cloud con experiencia implementando y dando soportes a empresas nacionales e internacionales con sus certificaciones. Y para los que no me conocen, mi nombre es María Auxiliadora Ramírez. Yo soy quien maneja todos los clientes, las cuentas de HR Solutions aquí en Ecuador. Así que lo que necesiten, no duden, por favor, en contactarme luego del webinar. Perfecto. Esta va a ser la agenda del día de hoy. Como primera instancia vamos a ver los aspectos claves de inteligencia artificial, las estrategias de SAP con la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial, los actores que se benefician y para finalizar sus conclusiones. Perfecto, gracias María por tu introducción. Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Primero que todo agradecerles por sacar el tiempo y estar hoy en este webinar. Y bueno, como bien contaba María, mi nombre es Andrés Ríos, soy consultor de SAC y pues voy a ser uno de los speakers del webinar del día de hoy. Entonces, para comenzar, pues vamos a comenzar con los aspectos clave de la IA. Primero, resaltar que, bueno, la IA es algo que ya se encuentra inherente a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad, y es algo que muchas veces sin querer queriendo, pues estamos usando inconscientemente, ¿no? En parte en las aplicaciones que usamos en nuestro día a día, cosas básicas como lo son el Netflix, que usa, pues, digamos, algoritmos de recomendación basados en todo el contenido, series, películas, documentales que hayamos visto. Eh, el algoritmo interno, pues, es capaz de identificar los patrones de comportamiento nuestros, aquel contenido que tal vez nos gusta, aquel contenido que tal vez no nos gusta, y ser capaz de sacarnos recomendaciones a partir de ello. Este es uno de los ejemplos más básicos de la IA, digamos. Voy a seguir ahí el siguiente. Otro ejemplo puede ser, ahí el siguiente, por favor. Otro ejemplo puede ser la herramienta que nosotros solemos utilizar para llegar de nuestra casa al trabajo, al colegio, a la universidad, a donde vamos a ir. Google Maps también es capaz de utilizar algoritmos de ruta más corta para recomendarlos, dada la condición en este momento de las vías, decirnos con certeza cuál es la ruta que nos garantiza el mínimo tiempo de trayecto, ¿no? Estas son algunas herramientas que nosotros utilizamos. Aparte de eso, pues digamos en nuestros smartphones se encuentra el tema de reconocimiento facial o dactilar para también temas de ciberseguridad. Estos son algunos ejemplos básicos de en qué se encuentra la IA hoy en día y qué tan relevante es, así no seamos tan conscientes de ello en nuestra cotidianidad. Y bueno, acá también para comenzar quisiera mostrarles una cifra, un dato que extrajo SAP. Y es, según la investigación publicada por el equipo de SAP SuccessFactors Growth Insights, el 80% de los colaboradores se sienten optimistas
sobre la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Esto, digamos, rompiendo un poco el paradigma que se llega y el dilema, tal vez de la IA llega a reemplazarnos y tal vez no es tan así, es más verlo como la IA llega a ayudarnos, tal vez a hacernos la vida más fácil como colaboradores de nuestras empresas. Y ahora para redondear esto, digamos, en cifras más concretas de nuestra región, les traigo cuatro cifras bastante interesantes. Por un lado, se estima que la IA contribuirá hasta el 5.4% del PIB de América Latina para el 2030. Y María, cuéntame. María. Andrés, disculpa que te interrumpa. Una consulta, ¿ese porcentaje no consideras que es muy bajo? Bueno, sí, digamos, a simple vista uno diría es un porcentaje bajo. Sin embargo, en países, digamos, como Colombia, alrededor, ese porcentaje hoy en día es lo que contribuye todo el sector de la construcción. Y en Ecuador, Ujú. que es donde nos acompañan la mayoría de nuestros asistentes hoy, ese porcentaje contribuye, digamos, todas las actividades financieras del país. Entonces, digamos que es un tema de un crecimiento pues exponencial al punto de ya llegar a representar pues cierto porcentaje del PIB que hoy en día representan industrias pues bastante relevantes como lo son, digamos, el sector de la construcción y el sector de las actividades financieras. Eh, bueno, por otro lado, también tenemos que entre el 2024 y el 2030 se estima que la IA tendrá una inyección económica en nuestra región de 565.000 millones de dólares, lo cual no es para nada despreciable. Asimismo, se espera que la IA impacte alrededor del 40% de los empleos de América Latina. Y acá vuelve y juega lo que les comentaba antes. El impactar es alterar de alguna forma la forma en la que nosotros trabajamos, ¿no? Y por eso es algo que tenemos que tener bastante presente a la hora de tomar decisiones de aquí en cara al futuro. Y bueno, por último, el 72% de los líderes en Latinoamérica a lo largo de los últimos 12 meses han aumentado su inversión en inteligencia artificial generativa. Este en específico es uno de los tipos de inteligencia artificial que vamos a ver, que hoy en día SAP tiene disponible en productos de SuccessFactors como SAP Analytics Cloud. Ok, listo equipo. Bueno, a mí ya me presentaron, pero vuelvo a presentarme. Con muchos de ustedes ya me conozco. Y vamos a entrar ya un poquito más en materia con respecto a cuál es la estrategia de SAP, pues con todo este tema del lanzamiento de inteligencia artificial de cara a los procesos que tenemos o que tenemos contratados. Entonces, básicamente iniciamos diciendo que pues, se habilitan todos los procesos bajo tres pilares fundamentales que nos dice SAP, son su bandera, y es que mantenemos en cuenta que es importante, que es confiable y que es responsable. ¿Listo? Las capacidades de inteligencia artificial que ha desarrollado SAP o que ha incluido SAP a sus soluciones, como lo pueden ver, están no solamente enfocadas en SuccessFactors, en SAC, sino que en varias de las funcionalidades, pero por supuesto hoy vamos a hacer un poco más de hincapié en estos puntos. Ahí tenemos un copiloto que ha llamado a SAP, llamado Joule. Ustedes ya creo que varios han visto. Aquí también vamos a mostrarles un poquito más acerca de en qué consiste Joule, pero básicamente lo han justamente bautizado como su copiloto a nivel de experiencia de inteligencia artificial, pero hoy en este webinar vamos a ver cómo además de Joule también tenemos disponibles otras capacidades, ¿cierto? Enfocándonos pues en ese tema de la gestión de talento humano en SuccessFactors y con Andrés en todo el tema de SAC, ¿vale? Entonces esa va a ser pues, como la metodología del día de hoy. Ahora vamos a hablar de por qué confiable, por qué responsable, por qué seguro. Y ahí es importante que todos tengamos en cuenta cómo SAP va a garantizar esos tres pilares. Entonces, lo primero que nos indican es que van a salvaguardar la autonomía humana. Entonces, aquí volvemos a tener en cuenta esto que nos decía Andrés, de que la IA no viene a reemplazarnos, ni mucho menos, sino que en particular lo que va a hacer es ayudarnos a tomar decisiones, nos va a ayudar a validar y gestionar mejor esa información. Entonces, yo siempre les digo,
nosotros en este momento tenemos sistemas en donde tenemos bastante información. Entonces, por ejemplo, hablando puntualmente de SuccessFactors, ahí tenemos toda la información de nuestros colaboradores, de toda la información de nuestra empresa y, ok, nos sirve para muchos procesos que hacemos actualmente, la usamos, nos funciona, pero cómo la IA va a venir a aprovechar esa información para hacer que seamos más eficientes dentro del sistema y cómo justamente esa información que es de nosotros, que ahí básicamente aborda un tema muy importante, es que digamos que con la ayuda de la inteligencia artificial desaparecen muchos temas de marginación, de desigualdad, de discriminación, porque la IA no se codifica con esos sentimientos que son 100% humanos. Entonces, ahí nos indica también cómo a nivel confiable podemos estar seguros de que esas decisiones o esas temas que nos va a dar la inteligencia artificial, pues van a romper como con todos estos paradigmas que a veces siendo seres humanos tenemos y toda la transparencia durante el proceso, teniendo en cuenta siempre que SAP, bajo la propuesta de seguridad de datos que ha mantenido durante toda su historia, pues se sigue manteniendo, quiere decir que sus datos no serán expuestos ni manejados por compañías diferentes a la relación que ya existe adquiriendo los productos de SAP. Entonces, eso es súper importante y nos parecía muy importante que lo habláramos en este punto antes de entrar un poco más en materia para que ustedes pues vean y digamos hagan la reflexión que les decía de cómo usamos mejor la información que ya tenemos, cómo usamos mejor todo este tema de sincronía entre módulos a través de la inteligencia artificial en nuestras aplicaciones. Vale. Ahora, carga. Vamos a hablar un poco por qué conecta el talento humano de toda la empresa, ¿vale? ¿Por qué y cuáles son esos beneficios que nos viene a traer justamente la inteligencia artificial dentro de puntualmente SAP SuccessFactors? Entonces tendremos una experiencia elevada, nos habla de tener una experiencia elevada. ¿Por qué? Hablábamos un poco también de cuánto actualmente dentro de sus empresas que tienen SuccessFactors les toma a un colaborador hacer una pregunta muy puntual de, por ejemplo, dónde puedo ver el saldo de día de vacaciones, dónde puedo descargar un documento, cuál es la opción que necesito buscar para los descriptivos de cargo. En este momento eso a su empresa le está costando tiempo y le está costando reprocesos. Entonces, ¿por qué la inteligencia artificial viene a sumar acá? Porque vamos a tener pues personas completamente empoderadas que le van a hacer preguntas al sistema y el sistema de manera eficiente, automática, les va a dar la respuesta. Entonces eliminamos el correo, eliminamos el tener que preguntarle a una persona que a lo mejor la redireccione con otras y ahí empezamos a ver poco a poco cómo esa efectividad empieza a crecer. Además, porque, señores, hoy en día ya casi que todo de acuerdo a los estudios que nos mostraba Andrés también, casi que todas las personas ya están mecanizándose a que se lo pueden preguntar a una inteligencia artificial. Entonces, si yo tengo hoy una pregunta, ya hoy dentro de mis posibilidades, antes, ¿cuáles eran mis posibilidades? Mis posibilidades es a quién le pregunto. Voy a enviar un correo. Ahora, ya la mentalidad de las personas está cambiando porque la inteligencia artificial es un tema que vivimos en nuestro diario. Y ya inmediatamente un colaborador va a decir dónde le pregunto al sistema por dónde descargo mi desprendible, cuántos días de vacaciones tengo, cómo veo, por ejemplo, mis últimos movimientos organizacionales. Entonces, inmediatamente ya ellos van a estar codificados, digamos que programados de alguna manera para tener a la mano una inteligencia artificial. Y justamente eso es lo que buscamos adquiriendo todo este tema de capacidades. Eso pues se traduce definitivamente en que la fuerza laboral va a estar mucho más preparada para el futuro porque ya ni siquiera podemos hablar de esto como futuro.
Ya esto es un tema del día a día, lo estamos viviendo y es algo que, como les decía, tenemos que aprovechar, no verlo como un enemigo, sino verlo como que me va a sumar. Entonces, hacer también esa reflexión. Claramente recursos más ágiles y conformes por lo que ya estamos hablando y toda la empresa conectada a través de la inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a, después de entender esto y de ver cómo realmente la inteligencia artificial viene a sumarnos, vamos a empezar viendo los tipos de inteligencia artificial, porque nos parece importante que antes de abordar cómo se aplican, sepamos cuáles son y qué hacen cada uno. Gracias, Lu. Bueno, efectivamente la inteligencia artificial, digamos, se puede llegar a clasificar dependiendo de las funcionalidades que ésta nos da. Eh, Vamos a ver a continuación pues los cuatro tipos que vamos a tratar en las dos herramientas que competen este webinar, que son SuccessFactors y SAP Analytics Cloud, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos la IA generativa. Esta Espérame, IA, Andresillo, espérame, porque la presentación, creo que no están viendo la presentación, ¿verdad? Están viendo como unos cuadritos. sí, Correcto, sí tienes se ve razón. cuadritos. Demora un momento que cargue. Creo que es un tema de la compartida. Deme un segundito. Ya, la tengo mejor aquí descargada, entonces más bien les comparto esa si les parece para que ya no estemos Sí, Lu. esperando a que cargue. Ya, perfecto. Listo, ya les comparto, denme solo un segundo. Listo, así nos vamos más tranquilos. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Lu. Sí, ahí lo estamos viendo. Ok, vamos a bajar a la diapositiva en la que íbamos, ahí nos disculpan, pero es mejor solucionarlo de una vez, que se está demorando mucho en cargar. Ahí está. Es esta. Ujú. ¿Mm? Y ahora no me corre este cuadrito. Ya. Listo, Andrés. Vale, perfecto. Gracias, Lu. Entonces, como les Ujú. comentaba, digamos, el primer tipo de inteligencia artificial que vamos a ver y tal vez el más común hoy en día es la inteligencia artificial generativa. Digo común porque pues este es el tipo de inteligencia artificial, digamos, que usan herramientas como ChatGPT, el cual pues mediante peticiones en su mayoría por lenguaje natural, o sea, por palabras propias que nosotros utilizamos, podemos pedirle a la herramienta pues que genere contenido y en la mayoría de ocasiones pues contenido original, ¿no? Ya sea texto, código, imágenes, música, videos. Este tipo de resultados son los que nos da este tipo de inteligencia artificial. Por otro lado, se encuentra la inteligencia artificial predictiva. Esto se asocia mucho, digamos, a los algoritmos de Machine Learning, a aquellos que a partir de grandes volúmenes de datos que nosotros le pasamos como insumo, es capaz, digamos, de realizarnos una predicción futura del comportamiento, pues, digamos, de una variable de interés. Por ejemplo, saber cómo se van a comportar las ventas en un futuro a partir de cómo se han venido comportando anteriormente. Y bueno, digamos que más ejemplos lo vamos a ver más a fondo ahorita, más adelante. Se Ujú. encuentra la IA cognitiva. Esta se caracteriza principalmente por ser capaz de hacer razonamientos humanos. Eh, Esto se asocia mucho, digamos, a la analítica aumentada. Cuando una cosa es tú mostrar un dato, pero este tipo de inteligencia artificial, digamos que va más allá de eso. Va al fondo de explicar el porqué de ese dato. Entonces, por otro lado está eso. Este tipo de razonamientos, digamos, esta IA lo hace con mucha facilidad y son razonamientos que a nosotros como humanos pues nos cuesta tal vez un poquito más llegar a ese tipo de razonamientos. Ujú. Así lleguemos, claramente. Y bueno, por último está la IA conversacional. Esto se asocia mucho, digamos, a los chatbots. Creo que el ejemplo más claro es el Copilot, en este caso de SAP, que se conoce como Joule, en el cual tú puedes establecer una conversación dinámica con la herramienta
ya sea pidiéndole cosas o pidiéndole que te saque conclusiones sobre algunos datos, ¿no? Entonces, bueno, ya habiendo dicho que estos son los 4 tipos de IA que se van a tratar, arranquemos entonces con haciendo doble clic en cómo estos tipos de IA se ven en las herramientas de SAP. Listo, gracias Andrés. Importante que tuviéramos primero clarísimo cuáles son los tipos y en qué consiste cada tipo. Entonces vamos a empezar por la IA generativa aplicada a SuccessFactors. Entonces ahí vamos a tener varias posibles aplicaciones que en este momento tenemos ya disponible en SuccessFactors. Vamos a empezar por una funcionalidad que se llama generación de los descriptivos de puesto asistida. Entonces, normalmente crear y mejorar esos descriptivos de puesto es un trabajo que tiene que hacer alguien que literal redacta los descriptivos de cargo de nuestras empresas. Entonces aquí hay una gran funcionalidad que es que a través de inteligencia artificial el sistema va a entender tu descriptivo de cargo, pero le va a generar o le va a recomendar algunas mejoras dentro de ese descriptivo. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para mejorar redacción, para ser un poco más precisos en lo que queremos comunicar, para no tener esos descriptivos de cargo que son interminables y súper largos que al final nadie lee. Y entonces aquí la inteligencia artificial generativa va a podernos ayudar a crear y a mejorar esos descriptivos de cargo que normalmente usamos en el resto de módulos, ¿vale? Otra gran funcionalidad que trae la IA generativa aplicada en este momento a SuccessFactors es la generación de preguntas para entrevista. Entonces, esto le pega mucho al módulo de reclutamiento porque ahí nosotros tenemos como una etapa en la que agendamos una entrevista con el candidato. Y a veces es muy difícil planear qué preguntar para que no nos salgamos como del descriptivo de cargo. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial en este punto? Ella entiende el descriptivo de cargo, entonces entiende que en el descriptivo dice que tienes que tener una experiencia A, que tienes que tener algunas habilidades específicas y de acuerdo a ese descriptivo de cargo te va a recomendar como entrevistador unas preguntas de entrevista para que el día de la entrevista tú puedas llegar un poco más preparado. Básicamente te hace ese trabajo o te ayuda en ese sentido a prepararte para la entrevista. Este es un tema que también ya está aplicado en el sistema y que queríamos traer a ustedes uno de los ejemplos o casos de éxito. Acá creo que todos conocemos al Bayer, ¿cierto? Y ahí importante, creo que tenemos personas en sala de espera, Mariuxi, para ver si me ayudas y aquí se me quita esto. Entonces, volvemos a hablar. Entonces, el Bayer es un equipo que digamos que es reconocido a nivel mundial y ahí importante que ustedes sepan que ellos ya usan, ellos tienen SuccessFactors, por supuesto, y ellos ya usan, por ejemplo, todo el tema de tener las habilidades de IA generativa y definen sus descriptivos de cargo a través de la IA y también generan esas preguntas de entrevista a través de la IA. Entonces es importante que ustedes sepan que esto es completamente pues aplicable y pues bueno, ya ven que uno de los mejores equipos del mundo también utiliza este tipo de IA generativa en el sistema. Gracias, Lu. Ahora vamos con el tema de IA generativa en SAC. Eh, bueno, antes de comenzar con las funcionalidades de SAC, sí me gustaría primero aclarar, puede que esta sea la primera vez que muchos de los que están acá escuchan de esta herramienta de SAP Analytics Cloud. Entonces voy a dar Ujú. una pequeña descripción de lo que es la herramienta antes de comenzar a hablar de sus funcionalidades. Entonces, bueno, SAP Analytics Cloud es una herramienta relativamente nueva de SAP, la cual, digamos, es transversal a todas las demás soluciones con las que cuenta SAP, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? El objetivo básicamente, como bien decía Luis ahorita,
eh, muchas de las herramientas de SAP te permiten acumular una gran cantidad de datos históricos acerca de tu compañía, de los procesos back office, de los procesos core de la compañía. Digamos que ¿cuál es el objetivo principal de esta herramienta? Poder explotar esos datos. Y para poder hacerlo, digamos, tiene dos aristas principales, ¿no? Por un lado, se encuentra todo el tema en analítica de datos, de BI, de creación de dashboards, creación de visualizaciones, creación bueno, de reportería y demás. Y por otro lado se encuentra todo el tema de planeación, ¿no? Del simular distintos escenarios a partir de data histórica de lo que tú tienes. Y bueno, ¿cuál es el gran plus y de las habilidades que les voy a comentar ahora en un momento de IA? Que para ambos escenarios, para ambas aristas, la IA se encuentra presente como una herramienta adicional, ¿no? Que te puede Ujú. ayudar tanto a hacer mejor tus análisis como a hacer mejor tus planeaciones. Entonces, ya habiendo dicho esto, voy a comenzar con una de con la habilidad de IA generativa que se encuentra presente en SAC. Entonces, básicamente, como bien les decía ahorita, eh, el gran parte del propósito de SAC es aprovechar muy bien los datos. Entonces, Search to Insight, que es esta habilidad de SAC, te permite a partir de un set de datos que tú le hayas cargado a la herramienta, ya sea de SuccessFactors, ya sea de Nómina, ya sea de S4HANA, ya sea de cualquier otra herramienta que tengas de SAP, o inclusive también permite la conexión con otras herramientas fuera del entorno de SAP. Eh, una vez tú cargas un set de datos, tú puedes comenzar a hacerle preguntas a ese set de datos, ¿no? ¿Y cómo se hacen estas preguntas? Pues mediante el lenguaje natural. Algo muy parecido, digamos, a ChatGPT, donde básicamente si tú cargas un set de las últimas ventas del semestre, tú puedes decirle, preguntarle en lenguaje natural, dime cuáles fueron las 6 sucursales que más vendieron en los últimos meses y por favor, preséntamelo en un diagrama de pie, por ejemplo, como estamos viendo ahí en la imagen abajo. Y bueno, así infinitas posibilidades puedes llegar a preguntarle a cualquier set de datos que te genere ya sea métricas, por ejemplo, un KPI, o pues una visualización como lo es un gráfico, para posteriormente tú coger esta visualización, este gráfico, esta métrica, eh, arrastrarla, digamos, a tus dashboards corporativos, que son pues en últimas los que más generan valor a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ujú. Gracias, Andrés. Súper importante entender que SAC y todo ese papel importante que hace a nivel de análisis de los datos en nuestros sistemas. Creo que los datos son súper valiosos, pero más valioso es el análisis de los datos. Ok, vamos a hablar ahora de IA predictiva en SuccessFactors y ahí contarles pues cuáles son esas aplicaciones que tiene. Entonces aquí me gustaría también hacer un paréntesis. No sé si varios de ustedes ya tienen claro qué es el Centro de Inteligencia de Datos, el Centro de Inteligencia de Talentos, el Talent Intelligence Hub. Si no lo saben, por favor, déjennoslo saber para hacerles una sesión también y profundizar un poquito más sobre este tema. Porque aquí importante que sepan que esta es una nueva funcionalidad también que está disponible en SuccessFactors y que viene de alguna manera también a acompañar mucho las capacidades de inteligencia artificial. Entonces, si aún no saben o no tienen muy claro en qué consiste el Talent Intelligence Hub o el Centro de Inteligencia de Talentos, por favor déjennos un mensajito para tenerlos como súper mapeados y poderles dar una charla de profundización para que ustedes, digamos, que entiendan un poco más a fondo el comportamiento en el sistema de Talent Intelligence Hub y de la IA. ¿Listo? Es importante que el Centro de Inteligencia de Talentos es un modelo de habilidades y competencias que normalmente todos tenemos durante todo el ciclo de vida de talento, que lo que hacen es alimentar a los otros módulos, como lo ven en la parte inferior de la pantalla, eh, para que a raíz de esos criterios de competencias y habilidades, los módulos blandos o los que están abajo tomen algunas decisiones o hagan algunos procesos. Eso lo quería dejar como en paréntesis
para que ustedes tengan en cuenta que también existe esta funcionalidad y si quieren, pues la podemos profundizar. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hablar un poco más ya de cómo la inteligencia artificial nos empieza a también a proveer algunas capacidades a nivel del sistema y esto, digamos que habilitada con muchas de las capacidades que trae el Centro de Talentos, el Talent Intelligence Hub. Entonces, lo primero que vamos a ver es que a través de inteligencia artificial se nos van a hacer algunas recomendaciones de las habilidades que tenemos en ese centro de talentos. Entonces, ahí muy importante que un colaborador, por ejemplo, también se puede autoasignar aquellas habilidades y competencias en las que quisiera potencializarse. ¿Eso para qué nos va a servir? Vamos a tener habilitado un nuevo componente que se llama la cartera de crecimiento. Entonces, en la cartera de crecimiento que va a haber cada colaborador, pues van a estar ahí definidas las habilidades y aquellas brechas que tenemos para llegar a cabo nuestros objetivos. Entonces, ahí cobra mucha importancia esta funcionalidad para que nosotros también a nivel de colaboradores podamos pues validar qué brechas o qué planes nos recomienda el sistema ahí en nuestra cartera de crecimiento. Entonces anoten también por ahí ese término de cartera de crecimiento. Además de la cartera de crecimiento que tiene una visibilidad por empleado, los jefes o esos líderes de nuestra empresa van a tener otra visibilidad, que es la que ven aquí en el lado derecho de sus pantallas, que es el Team Portfolio. ¿Eso quiere decir? Que también así como yo veo mi cartera de crecimiento a nivel individual, los jefes o líderes de nuestra organización van a poderla ver a nivel de sus colaboradores a cargo. Entonces, esta va a ser también una visual nueva que a través de la inteligencia artificial nos va a generar algunas recomendaciones como líderes de la organización. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener en cuenta mucho las aspiraciones elegidas por el empleado versus las habilidades que nos están evaluando, las competencias que nos están evaluando y de esta manera pues todos los datos interactúan para que, como les decía, los podamos aprovechar y el mismo sistema nos pueda dar algunas recomendaciones. Adicional a eso, interviene también el módulo de Learning porque a través de esto también vamos a poder tener o impulsar recomendaciones de aprendizaje para los colaboradores. Entonces, antes teníamos asociados también a los cursos de Learning a competencias. Ahora, con el Talent Intelligence Hub también podemos asociar habilidades y de esa manera en la cartera de crecimiento ir viendo esas recomendaciones de cursos que nos pueden ayudar a potencializar o a desarrollar esas habilidades que nos dejen mapeados tanto nuestros jefes o que sean autoasignadas por nosotros porque las queremos desarrollar. Ahora vamos a ver otra funcionalidad que cobra mucho valor con todo esto de la inteligencia artificial y se llama el mercado de oportunidades de SuccessFactors o el Opportunity Marketplace. Ese también anótenlo junto con la cartera de crecimiento porque es una funcionalidad que también viene por intermedio de la inteligencia artificial filtrarnos por habilidad y recomendarnos algunos temas de aprendizaje y tareas que nos ayuden justamente a alcanzar los objetivos, así como también nos va a permitir tener una constante vinculación con el sistema en el sentido en el que yo voy a poder compartir a amigos colaboradores algunos de los contenidos que el Opportunity Marketplace me brinde. Entonces, esto va a ser como un marketplace. Creo que todos aquí tenemos marketplace en nuestros dispositivos, en donde descargamos las aplicaciones y todos los temas de nuestro interés. Entonces, algo así va a ser el Opportunity Marketplace. Claro está, enfocado en las oportunidades que el sistema detecta
necesita cada colaborador para mejorar en sus asignaciones o en sus proyecciones. ¿Listo? Entonces, importante ahí que tengan también súper mapeado este tema del Opportunity Marketplace, que es una funcionalidad adicional. Ahora también vamos a ver el tema del aprendizaje integrado como nueva experiencia. Entonces aquí ya nos enfocamos un poquito más en el tema del aprendizaje porque pues en este punto se enfoca en que los empleados vean o se les recomiende lo que necesitan y quieren aprender. Entonces de esa manera cada colaborador impulsado por estas recomendaciones de inteligencia artificial en el sistema, dentro de su cartera de crecimiento va a poder ver esos contenidos que lo van a ayudar o que lo van a llevar por la línea en la que tanto el jefe como el colaborador quieren estar. Entonces ahí súper importante también que tengan en cuenta este SuccessFactors Open Content Network, que es esa herramienta en la que nos va a ayudar, digamos que dentro del sistema, a tener esta experiencia y todo el tema de soporte para la experiencia en API, para que también tengan en cuenta que es completamente, pues se pueden hacer trabajos atados a alguna integración. ¿Listo? Entonces aquí lo importante como idea clara que se lleven es que también enfoca a los empleados a qué necesitan y qué quieren aprender en cuanto a todos los temas de aprendizaje que tengamos asociados a nuestro proceso. Ahora vamos a ver IA predictiva con SAC, Andrés. Gracias, Lu. Vale, perfecto. Digamos, en términos de IA predictiva, SAC ofrece dos funcionalidades principales. Vamos con la primera. Ujú. Bueno, la primera es una que se conoce como Smart Discovery. Entonces acá vuelve y juega, ¿no? Una vez tú le cargas a SAC cualquier set de datos, independientemente de lo que sea, por ejemplo, eh, no sé, el reporte de ausentismos de del último año. Tú con ese set de datos puedes definir una variable objetivo, una variable de interés, digamos. En este caso, pues, digamos, podría ser el tema de ausentismos, cómo se han comportado los ausentismos. Y a partir de esa variable de interés, a la hora de usar Smart Discovery, el sistema lo que va a hacer es automáticamente te va a generar un dashboard que contiene 4 pestañas. La primera pestaña eh, es un overview, digamos, un overview del comportamiento en general, como el tema descriptivo de cómo se comporta la variable. Entonces, por ejemplo, el valor máximo, el valor mínimo, una serie de tendencia, un diagrama de barras con respecto a la variable. La segunda pestaña, digamos, te va a mostrar los key influencers, los influenciadores más importantes. Entonces, ¿cuáles son aquellas variables que determinan, pues, el ausentismo de una persona? Por ejemplo, digamos, no sé, la edad, la época del año, cuáles son aquellas que influyen más, como aquellas que influyen menos. Digamos, tal vez el género no influya tanto en el comportamiento de esa variable. Ujú. Bueno, los unexpected values, que son, digamos, valores atípicos que presenta esa variable. No sé si un día por pura coincidencia se presentaron 1000 y pico de ausentismos, 100 y pico de ausentismos, pero lo normal es que se vayan presentando de a 10, 20, pues claramente el sistema va a ser capaz de reconocer este tipo de valores atípicos y saber cómo tratarlos a la hora de hacer la cuarta funcionalidad, que es la cuarta pestaña, que es el tema de simulación, ¿no? Y es ver cómo se va a comportar esta variable bajo distintos escenarios, ¿no? Entonces, básicamente, eh, Cristian, si quieres, la pregunta te la podemos responder al final. Bueno, básicamente la variable es ver cómo se va a comportar cambiando los valores de las demás variables que tú tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en vez de yo contratar gente ahora que sea mayor a 40, 50 años, contrato gente de 20, 20 y pico años, cómo se va a comportar, cómo se espera que se comporte el tema del ausentismo, eh, y bueno, todas las posibles combinaciones realmente que ustedes se puedan imaginar a la hora de, de simular el comportamiento de una variable a partir de otras. Y bueno, por otro lado tenemos Predictive Forecast y bueno, yo creo que muchos saben acá, una de las grandes variables y una de las grandes virtudes que tiene el entorno de SAP es poder medir eh, todo con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, cómo se ha venido comportando, digamos, el Departamento de Recursos Humanos a lo largo del tiempo,
el número de contrataciones, el número de salidas de la compañía y demás. Predictive Forecast básicamente lo que te permite es aquellas variables que tú puedes medir a lo largo del tiempo, por ejemplo, las contrataciones, las salidas, los ingresos, los costos, bueno, básicamente cualquier atributo que está presente en SAP. Tú puedes, a partir del comportamiento pasado que ha tenido esa variable, esa variable de interés, eh, poder correr algoritmos de Machine Learning para poder predecir el comportamiento de esa variable en N periodos a futuro. Por ejemplo, si la quieres predecir de aquí a un año, si la quieres predecir de aquí a 6 meses, si la quieres predecir de aquí a un mes, cómo se va a comportar eso a partir de cómo se ha venido comportando a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, Stack te permite, digamos que no hay como una fórmula que sea la ideal. Stack te permite jugar con todos los algoritmos que existen, ¿no? Entonces, digamos, existe la predicción automática, que es usar algoritmos de Machine Learning para determinar la mejor predicción posible. Claro, esto tiene tal vez un costo computacional un poco más grande y se demora un poco en correr. Y por otro lado se encuentra el tema de predicciones manuales, ¿no? Que ya son algoritmos tal vez un poco más comunes, como son las regresiones lineales o pues las suavizaciones exponenciales, ¿no? Y como lo vemos bien en los gráficos, en el primero se puede ver, digamos, una serie del tiempo pintada, el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo, y ya pues la segunda imagen muestra la configuración para tú elegir el algoritmo que mejor se te acomode para poder predecir el comportamiento futuro. Y pues por último, la imagen de más abajo, digamos, aquella que tiene el área sombreada, es la predicción, ¿no? Donde pues el punto marca la predicción concreta. Sin embargo, pues el área sombreada es lo que se conoce en estadística como el intervalo de confianza, ¿no? Como los Ujú. valores bajo los que una confiabilidad del, no sé, 95%, 90%, puede oscilar la variable a lo largo del tiempo. Chévere. Gracias, Andrés, por esa información. Súper, súper chévere poder desde la parte estratégica también tomar decisiones a nivel de empresa viendo todas esas cifras. Bueno, ahora vamos a hablar de la IA conversacional aplicada a Success Factor. Entonces, pues ahí creo que todos ya hemos escuchado Joule, ¿cierto? Todos ya sabemos y hemos visto este diamantico que lo caracteriza. Y bueno, aquí pues contarles un poquito más qué es a que, como lo decíamos, SAP lo ha bautizado como su copiloto. Básicamente va a ser capaz de procesar en lenguaje natural de sus colaboradores cualquier pregunta acerca de los datos que hay en el sistema. Entonces, cuando les daba el ejemplo de muchas veces cuando estamos manejando SuccessFactors vienen algunas actualizaciones cada 3 meses o a veces simplemente pues hay actividades que no son del diario vivir de las personas, ¿cierto? Entonces tienden a olvidarse cómo se hacen dentro del sistema. Entonces la autogestión se empieza a perder un poco en el sentido en el que las personas a veces necesitan preguntarle a alguien más cómo hacer algo transaccional dentro del sistema o cómo simplemente preguntarle algo sobre una duda que tenemos acerca de nuestra propia experiencia laboral y diferentes aspectos que realmente en el día a día, así como nos levantamos y nos preguntamos qué día es hoy de pico y placa. A veces uno se levanta y dice, vengan, necesito sacar un certificado laboral o necesito consultar el número de días de vacaciones que ya tengo acumulado. Preguntas que de verdad son súper claves para que la persona pues pueda autogestionarse y a veces eso no está tan claro o lo hemos olvidado. Entonces, Joule es ese asistente que te va a permitir pues hacerle preguntas en ese lenguaje natural con respuestas igualmente naturales, pero con base a lo que tienes en el sistema. Y por eso, pues, va a impulsar demasiado el tema de autoservicio inteligente de cada uno de nuestros colaboradores, que era lo que decíamos, podemos acceder a toda la información de la suite, vamos a poder también hacer temas transaccionales. Entonces, cuando digo transaccionales, ¿a qué se refiere? Voy a poder completar tareas a través de una conversación. Entonces, en muchos de nuestros módulos o en muchos de los procesos que dejamos definidos dentro de SuccessFactors, a veces nos dejan tareas.
como aprobar unas vacaciones o aprobar un flujo de aprobación o queremos hacer algo transaccional. Entonces aquí importante que sepan que Joule no solamente va a ser ese chat en donde voy a preguntar y recibir respuestas, sino que también voy a poder hacer cambios o actividades transaccionales. Entonces, para que tengan en cuenta también ese punto. Vamos a hablar un poquito también de los beneficios que tendríamos con Joule. Entonces lo decimos desde el principio, vamos a tener optimización en las tareas porque ya una persona va a ser completamente autónoma para poder tomar decisiones, para poder hacer preguntas, para incluso poder hacer actividades dentro del mismo sistema. Vamos a tener información actualizada y constantemente. Entonces, si de alguna manera algo dentro del sistema cambia, que ahora la aprobación es diferente o que ahora el flujo es diferente, entonces va a facilitar que se vuelva masiva la información, porque a veces tenemos la información del año pasado y no la de hoy y nos quedamos con la directriz del año pasado. Pues, ¿qué va a pasar con eso? Que vamos a tener información rápida y actualizada porque se lo vamos a preguntar directamente al sistema y de esa manera el sistema pues nos va a dar la información correcta. Eso se traduce en mejores resultados porque las personas pues van a estar pudiendo acceder a información rápida, información veraz y adicional, como lo veíamos, va a poder hacer sus tareas de una forma más intuitiva y más rápida. Un control total porque vamos a tener pues toda la sincronía de los recursos completamente alineados, sin perder todo este tema de la privacidad de datos, que pues por supuesto SAP nos sigue garantizando. Entonces aquí en este punto, antes de pasar con SAC, quisiera, si me permiten, compartirles un poquito un video aquí rápidamente y ya les voy contando qué hace el video. Entonces, miren, algo así se va a ver todos conocemos pues el escritorio o la pantalla principal de SAC SuccessFactors. Aquí vamos a tener este diamantico en la parte superior y vamos a empezar a hacer preguntas. Entonces, rápidamente el sistema nos va a ir diciendo, por ejemplo, quiénes son mis reportes inmediatos, ¿ah? Y ahora le quiero dar un feedback a uno de ellos, a Aurora. Entonces, inmediatamente dice, bueno, dime qué feedback quieres darle a Aurora. Y además de consultar quiénes son mis pares y quién es mi fuerza laboral, hice una actividad. Miren que se dio un feedback. Entonces, a eso hacíamos referencia ahorita que les decía que no solamente se le preguntan cosas, sino que también, como vieron en el video, ella generó un feedback sobre otra persona. Entonces hizo una transacción, hizo una actividad. Quería cerrar con eso el tema de Joule para ya darle paso a Andrés con la IA cognitiva. Súper bueno, Lu. Muy interesante esas habilidades que puede llegar a tener Joule. Creo que va a ahorrar bastantes tareas operativas. Eh, y bueno, continuando con la IA cognitiva, como bien les comentaba anteriormente, la IA cognitiva es aquella que te permite, digamos, hacer un análisis de un poco más allá del porqué de las cosas, ¿no? Un razonamiento que generalmente al ojo humano es un poco lento de hacer y difícil de llegar a ese tipo de conclusiones. Entonces, digamos, acá les traigo un ejemplo eh, de algo que suele suceder mucho a la hora de estar trabajando con dashboards corporativos. Digamos, eh, las herramientas de BI convencionales en el mercado son muy buenas a la hora, digamos, de pintarte un diagrama de barras, a la hora, digamos, de sacarte la información así como tal. Digamos, en este caso estamos viendo eh, el tema creo que de unas bicicletas y de saber cuáles han sido las que más se han vendido, ¿no? Digamos, esa primera imagen que tú puedes llegar a obtener con el diagrama de barras es algo que pues las soluciones de BI son muy buenas en conseguir. Sin embargo, SAC va más allá de eso, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues la imagen que ustedes están viendo a la izquierda presenta que, tengo entendido, Racing es la línea que más se está vendiendo. Entonces, Stack lo que hace es, ok, Racing es la que más se está vendiendo, pero ¿por qué se está vendiendo más? ¿Cuáles son los factores que explican que esa sea la línea que más se está vendiendo, ¿no? Y ese es el punto de esta funcionalidad de Smart Insight,
que básicamente al seleccionar tú un gráfico y activar esta funcionalidad, lo que le estás permitiendo a la herramienta es, a partir del mismo pues, conjunto de datos que tú has venido trabajando, es ir más allá y decir, ok, listo, Racing es el que más gross revenue tiene, pero ¿por qué se explica ese gross revenue que ha tenido? Entonces, tuvo un total en Q1 2022 de 74.65, un incremento de tanto. Si quieres ya, digamos, desglosar un poco más en eso, de cómo se han venido comportando las ventas, el revenue de Racing a lo largo de los meses, puedes hacerlo simplemente seleccionando Ver más o View More. Básicamente ahí te saca, digamos, el gráfico de tendencia de cuáles son los, los revenue que ha venido presentando esta línea de bicicletas a lo largo del tiempo. Y por último, ok, listo, esta línea de bicicletas es la que más se vende, sí, pero ¿por qué es la que más se vende? ¿Cuáles han sido sus top contributors? Aquellas bicicletas dentro de esta línea que más se han vendido, pues como bien se ve ahí, la Northside Bike y la R300 Bike, ¿no? Claro, Ujú. esto en el contexto de bicicletas, pero como bien les decía, pues permite hacerlo básicamente sea cual sea el contexto, ¿no? O sea, independientemente del contexto, ya sea que estemos hablando de ventas, ya sea que estemos hablando de costos, ya sea que estemos hablando de inventarios, de Claro. ausentismos, de ingresos, de salidas. Este tipo de análisis se puede hacer con cualquier tipo de datos que tú le cargues a la herramienta, ¿no? Y digamos que Ujú. uno de los grandes ventajas también de SAP Analytics Cloud, que no les había comentado anteriormente, es la facilidad de integrarse con las demás soluciones de SAP, ¿no? SAC te garantiza casi que una integración directa con las demás soluciones para que el traspaso de los datos y el traspaso y su actualización, porque pues hay datos que si bien tal vez conviene actualizarlos una vez al mes, como son datos de nómina, hay otros que varían y son muy dinámicos en el día a día, ¿no? Digamos, casos de recursos humanos, ingresos, salidas, ausentismos, todo este tipo de actualización de la información, SAP Analytics Cloud te permite tenerlo muy, muy claro y muy definido de acuerdo a cuál sea tu necesidad. Entonces, eso es algo también muy positivo. Chao, chao. Listo. Gracias, Andrés. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito más de qué actores se benefician con la inteligencia artificial. Creo que ya lo hemos visto durante toda la sesión. Básicamente nos beneficia a todos como consumidores de Success Factor. Tanto lo veíamos por ahí en los reclutadores, los evaluadores, gerentes, aprendices, realmente a todo el ecosistema. Ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos, como reforzando aquellas funcionalidades que les contaba anteriormente. Entonces vamos a tener pues reclutadores que automatizan aquellas tareas repetitivas como la preparación de preguntas de entrevista, que a veces no solamente son para los reclutadores, sino que a veces también dejamos como entrevistadores a otras personas dentro de la empresa. Entonces también nos va a ayudar como en esa experiencia. Va a ayudarnos a acelerar la toma de decisiones haciendo procesos más eficientes. Entonces aquí quería agregar que también hay una funcionalidad que es el matching, que nos va a ayudar a ver qué habilidades tenemos listadas, como se ve ahí en la parte derecha de sus pantallas, qué habilidades necesito tener yo para poder ser, digar, que estar en línea con el cargo que estamos buscando. Y el sistema te va a decir quiénes hacen ese matching de acuerdo a su hoja de vida. Entonces los va a empezar a catalogar y va a decir en qué habilidades están haciendo match. Esto también ya lo están usando varios de nuestros clientes, en donde simplemente por medio de la activación de este servicio de inteligencia artificial, el reclutador visualmente de todos los candidatos que se le postulan puede ver cuáles son más acorde a la vacante que están trabajando en ese momento. Y pues todo el tema de poder hacer esto sincronizado con Microsoft Teams. Entonces, todos los clientes que ya tienen en Microsoft Teams también se hace una integración directa en donde por medio de esta plataforma, por ejemplo, se les envía todo el tema de las preguntas para entrevista y se está todo el tiempo en constante convergencia entre ambas plataformas para que también lo tengan en cuenta.
Entonces ahí describimos el tema de las descripciones de trabajo asistidas por IA, las preguntas de entrevista, la selección de candidatos asistida por IA, que es esto de los skills que les estoy contando, y los roles recomendados para los candidatos. Entonces esas son las funciones principales para el tema de reclutamiento, que como ven, pues van a ayudarnos, van a acelerar y a simplificar todo el proceso de contratación dentro de nuestra empresa. Ahora vamos a hablar de los colaboradores. Entonces aquí vamos a ver que definitivamente empezando por todo el tema de Joule y cómo aplica transversalmente para todas las personas, asociado adicional a empoderar a los candidatos, a los empleados, para que ya vean todo este tema en el Opportunity Marketplace y puedan ver su cartera de crecimiento. Entonces todo eso, digamos que nos va a llevar a que, por ejemplo, cada persona tenga esa experiencia completamente individual y que pueda llegar a ayudarlos a completar todos esos objetivos que se trazan desde el principio. Entonces ahí, para volverlas a enumerar, tenemos todo el tema de las capacidades a nivel de Joule, pues todo lo que van a poder hacer, preguntarle a Joule, todo el tema de escritura asistida para nuestros colaboradores. Ese tema de escritura asistida también es una funcionalidad desde el Centro de Capacidades de IA que se habilita, las metas asistidas por inteligencia artificial y también temas sobre preguntas y respuestas puntuales sobre una política de recursos humanos. Entonces ahí, para aclarar este punto, importante que sepamos que Joule, además de responder y ser transaccional con respecto a los datos que ya se tienen en el sistema, también nos permite cargar desde nuestro SharePoint políticas muy puntuales de nuestra empresa. Entonces, se me ocurre que aquí todos, por ejemplo, sabemos lo que es una política de viáticos. Yo puedo cargar desde mi SharePoint esa política de viáticos. El sistema Joule la va a leer, la va a entender y se puede adoptar que las personas hagan preguntas sobre esas políticas. Entonces, para darles un ejemplo, yo quiero saber cómo reporto los viáticos a la empresa. Entonces, inmediatamente, a pesar de que viáticos no es algo que venga predeterminado porque cada empresa tiene su forma, con ese cargue de información, Joule va a estar en capacidad de responderle al colaborador acerca de cosas puntuales como este ejemplo de la política de viáticos. Entonces, eso para que también lo tengan en cuenta. Esa es una capacidad también premium de Joule, ¿vale? Entonces ahí tenemos el analizador de texto, la escritura asistida y todo el tema de traducción de contenidos. Para los gerentes, entonces hablábamos, ellos además de ser colaboradores, pues inmediatamente tienen todas las bondades que acabamos de describir en la parte de colaboradores, pero también como jefes o como líderes van a poder aprovechar toda esa IA generativa para resumir información previa a la solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del sistema van a obtener estas personas una funcionalidad que les va a permitir como generar un resumen de la información de su colaborador a cargo y eso les va a ayudar a tomar decisiones más efectivas y rápidas, cerrando esas brechas de las que hablábamos al principio, de desigualdad, de temas. Entonces, la IA ya nos va a generar básicamente un resumen para que para ellos sea más fácil y más efectivo tomar decisiones de las personas que tienen a cargo. ¿Listo? Entonces ahí importante, tenemos varias funciones de autoservicio en Joule para los jefes o líderes de su empresa. Tenemos debates sobre remuneración asistida por IA. También tenemos todo el tema de información del proceso, que es ese resumen que les digo que se puede llegar a habilitar para que ellos lo tengan a disposición. Y todo eso, digamos que lo que va a ayudar es a que ellos puedan hacer todas esas reseñas que les exigen dentro de los procesos, por ejemplo, de talento, de una manera más efectiva y de una manera más rápida. ¿Listo?
Ahora vamos a ver aprendices y aprendices, aquí siempre digo aprendices, pues al final somos todos, o sea que al final esto nos aplica a todos. Entonces aquí importune todo el tema de la cartera de crecimiento, pues que nos aplica a todos, nos va a poder simplificar todo el tema para tener como acceso a los cursos de aprendizaje que realmente necesitamos y que se alinean con las habilidades que tenemos que desarrollar. Digamos que todo el tema de que mejora todo el tema de la administración de aprendizaje, la eficiencia a nivel de alumno para que realmente esté consumiendo lo que necesita, ¿vale? Entonces ahí tenemos pues todo el tema de Centro de Inteligencia de Talentos, el Talent Intelligence Hub. Como les dije ya, pues si quieren podemos tener otro espacio para profundizar en ello, en donde vamos a poder etiquetar habilidades, ¿cierto? Tanto habilidades como competencias y que de esa manera sean creados esos roles en el Opportunity Marketplace para la generación de recomendaciones sobre qué cursos, por ejemplo, deberíamos tomar. ¿Listo? Conclusiones. Vamos a pasar a un tema de conclusiones y vamos a recapitular un poco lo que decíamos al principio del webinar, que es como la bandera de por qué IA en SuccessFactors y en SAC y en las diferentes funcionalidades eh, es relevante, es confiable y es responsable. Entonces creo que dentro de todo, ya todos sabemos lo relevante que se ha vuelto todo este tema de la inteligencia artificial. Veíamos también que en nuestra vida cotidiana la usamos, pero que también está empezando a cobrar una gran relevancia a nivel mundial en cómo usar esos datos que tenemos a nivel de negocio, a nivel de nuestra empresa, de cómo empezar a ver si la IA nos llega a aportar a nivel de negocio y aprovechar esas facultades, ¿verdad? Confiable porque primero decíamos, pues sus datos están a salvo y segundo, confiable porque está lejos de cualquier tema de brechas, patrones y demás cosas que normalmente nos crean algunos sesgos en la toma de decisiones. Entonces es importante eso también y responsable justamente por eso, porque quita, digamos, todo este tema de patrones que estemos siguiendo a través de los que se estén tomando quizás unas decisiones no muy apropiadas para la empresa y que definitivamente el uso de inteligencia artificial pues solo viene a sumar a nuestra vida empresarial. Ahí, antes de finalizar e ir a preguntas, quería aclararles para los que están aquí algunas dudas que sé que pueden estar teniendo. Y es, por ejemplo, que varios de ustedes se deben estar preguntando, ¿y eso es licenciado? ¿Y eso cuánto me cuesta? ¿Verdad? Porque se ve muy interesante todo lo que podemos llegar a hacer. Entonces, hablando un poco de SuccessFactors, contarles que ya por ustedes ser clientes y tener licenciamiento de SAP SuccessFactors, ya tienen derecho a una cantidad de, o sea, Joule tiene dos versiones, la base que llamamos y la premium. Entonces, ya todos por ser parte del ecosistema SAP y tener SuccessFactors, ustedes podrían activar Joule en su sistema con un número, de acuerdo a la cantidad de licencia, con un número de consultas a inteligencia artificial, entendiendo que una consulta es la pregunta con la respuesta. O sea, el ir y volver es una consulta. Entonces, importante que se acerquen a nosotros para que sepan que pueden habilitar como base, que la mayoría de empresas que ya la han habilitado han empezado de esa manera, entonces habilitan la base, les gusta y empiezan a adquirir esas licencias premium, que habilita las licencias premium. Entonces, lo que les decía es, Joule no es todo lo que hay en inteligencia artificial dentro de SuccessFactors. Joule es una parte muy importante porque es ese copiloto en el que las personas van a poder ser autogestionables y van a poder hacer transacciones y demás. Ahí hay varios casos de uso que nosotros les podemos proporcionar y también ustedes por ser ya
clientes tienen derecho a una cantidad de consultas en Joule. Entonces, eso a 0 costo. Ahora, después de pasar ese límite de 0 costo, ustedes van a poder seguir usando el sistema, pero eso ya tiene un licenciamiento de unidades de IA. Adicional a eso de Joule, tenemos todo esto que yo les conté de las preguntas de entrevista, el resumen del perfil de los candidatos, todo el tema de generación de recomendaciones en el Opportunity Marketplace, todo el tema de descriptivos de cargo. Todas esas funcionalidades son capacidades de IA adicional. Cada una se va activando en el sistema de acuerdo a su necesidad. No es necesario activarlas todas. Ustedes pueden empezar diciendo, yo quiero activar el tema de reclutamiento para las preguntas de entrevista y los descriptivos de cargo, o yo quiero activar la escritura asistida, la traducción asistida, esa partecita solamente, o sea, son como modulares, entonces ustedes pueden ir activando lo que crean que más necesitan y poco a poco pueden ir agregando más y más capacidades. Igual que Joule, ustedes pueden empezar con la base y luego de ver eso, abrirlo al resto de la compañía para generar una solución un poco más completa. Para iniciar con Joule, en la base, lo único que se requiere es que se comuniquen con su ejecutivo de cuenta de SAP, porque sí hay que hacer una firma de una adenda, que es como una autorización de que vas a usar inteligencia artificial en SuccessFactors. Y con eso podrías habilitar Joule. El proceso de habilitación de Joule es un proceso que hay que surtir varios pasos, incluso ahí interviene la consola de BTP y hay que hacer una serie de pasos. De eso SAP tiene mucha información en el sistema, pero nosotros como partner de ustedes los podemos acompañar y guiar en ese proceso porque pues ya hemos tenido experiencia con otros clientes, entonces ya no sabemos el camino. Si ustedes gustan, los podemos acompañar también en esa activación y podemos ir viendo entonces también qué otras cosas quieren habilitar ya de las capacidades premium, ¿vale? Era importante darles ese contexto, igual si hay preguntitas ya las vamos a ver, pero sí quería hacer ese paréntesis porque es como lo que normalmente las personas nos preguntan y son las dudas pues como más comunes, ¿vale? Listo, Mariuxi. Muchísimas gracias, Lu. Muchísimas gracias, Andrés, por tan increíble información. Bueno, como pues muchos ya nos conocen, nosotros tenemos más de 20 años especializados en todo lo que tiene que ver con SuccessFactors. Sin embargo, al momento nos encontramos involucrándonos en el tema de RP. En algún momento que necesiten algún tipo de información, encantados. No hay ningún inconveniente de nuestra parte para poder apoyarlos. Y bueno, como tal, nosotros también tenemos unos productos que hemos desarrollado para también darles más soporte y poder acompañarlos en todos estos procesos. Como los pueden ver ahí, podrían igual de todas formas preguntarme a mí personalmente para poder darles una presentación al respecto, como lo es el HR Bot, HR Analytics, HR University. Tenemos un HR Clinic también, que es para apoyarlos en todo el crecimiento dentro de la solución. Ahora sí, les voy a pedir todo su apoyo para poder escanear el QR en donde nos pueden calificar netamente en este webinar y adicional también nos pueden brindar la información que ustedes quisieran en su momento poder tocar y que nosotros podamos analizar en conjunto y darles pues las mejores soluciones posibles. Y a su vez también aprovecho el momento para darle las gracias a quienes nos acompañan, a Patricio Arias, que junto con él pudimos organizar este webinar con ASUC Ecuador. Listo, equipo. Si necesitan escanear el QR, me avisan para pasar o me hacen así, si ya lo escanearon, para pasar pues ya a las preguntas. Yo creo que un minutito más y estaríamos listos.
Listo, equipo. ¿Seguimos con preguntas o viene Vamos, creo próximos que Marius eventos? iba a decir algo de los próximos eventos y abordamos preguntas. Vale. Listo, Bueno, Marius. tendremos como próximos eventos un desayuno en Quito para el martes 27 de mayo y a su vez el miércoles 28 va a ser en la ciudad de Guayaquil para que nos puedan acompañar. Vamos a ver el tema de las mejores prácticas en lo que tiene que ver con talento humano como tal. Y ahora sí podemos avanzar con las preguntas. Claro que sí. Nos van diciendo qué preguntas hay. Ahí ya creo que pueden abrir sus micrófonos. Vamos a empezar por aquí en el chat. Paulina nos pregunta sobre la ley de protección de datos. ¿Me podrías ampliar un poquito más esta pregunta para poderte dar respuesta? Porque digamos que privacidad de datos hay varios módulos, tienen algunas políticas habilitadas. No sé si estás por ahí, Paulina. Buenos días a todos. Déjame ya le abro el micrófono a Paulina Lapo para que pueda expandir Ok. un poquito más. Y Perfecto, quienes muchísimas gracias, necesiten Lau. y quienes necesitan que les abran su micrófono o pueden poner aquí también sus preguntas. Mientras le abrimos el micrófono a Paulina, vamos a responder esta de José Godoy. La adquisición de usuarios en SuccessFactors de SAP se realiza mediante paquetes o de manera individualizada. Existen opciones flexibles según las necesidades de la empresa. En la actualidad tenemos, ok. Vale, José, súper buena tu pregunta. Dentro de este proceso de activación de inteligencia artificial, lo que SAP tiene un simulador, ¿vale? Entonces siempre vamos primero al simulador. Ahí hacemos una sesión con ustedes y empezamos a hacer preguntas como de qué partecitas te gustaría empezar a activar. Entonces, para darte un ejemplo, nos reunimos, está súper bien que nos des el número de empleados y tú nos dirás, quiero habilitar de acuerdo al webinar la parte de Joule con para el 100% de mis empleados. Entonces, en el simulador agregamos esos datos y el mismo simulador te dice cuántas paquetes de IA tienes que tomar. Ahí lo que se usa es que se compran IA units y las IA units vienen por paquetes, de manera que podemos ajustar el número de paquetes que necesitas de acuerdo a tus necesidades. También nos ha pasado con algunos clientes que ya han activado inteligencia artificial que nos dicen, Luisa, yo quiero Joule, pero también quiero activar el tema de escritura asistida y redacción asistida y traducción. Entonces, metemos esas tres funcionalidades más Joule y el sistema nos dice, ok, para 1.700, que creo que pusiste para 1.700 empleados en estas tres habilidades que quieres encender, lo recomendado es que compres tantos paquetes. De esa manera lo hacemos. No sé, me regalas ahí un check si la respuesta estaría de acuerdo o si tienes alguna otra duda, igual. Ah, ok, qué perfecto. Sí, gracias, José. No sé si tienen alguien alguna otra duda. Sí, Paulina, tú ya Paul. puedes activar tu micrófono para expandir un poco la pregunta. ¿Ah? Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Hola, Paulina, sí, Sí, señora. ¿cómo Hola, estás, ¿cómo Paulina? están? Justamente mi pregunta era enfocada un poco a lo que ustedes comentaban de que los empleados podían consultar acerca de su saldo de vacaciones, todo lo Ok, que tiene que ver con la gestión de talento humano de cada persona. ¿Cómo se ya. garantizaría la privacidad de esta información? Súper buena tu pregunta y definitivamente valió la pena abrir el micrófono, porque esa es una pregunta muy común que nos hacen. Aquí es muy importante aclarar que Joule entiende los roles y permisos que hay en el sistema. Es decir, yo puedo preguntarle a Joule si tengo el permiso de cuál es mi salario y él me lo va a responder, ¿cierto? Pero
si yo, por ejemplo, a nivel de roles no debería conocer el salario de mi par, pues cuando yo se lo pregunte, Yul va a decir, tú no tienes acceso o autorización de conocer esta información. Entonces ahí para responderte, Paulina, Yul y toda la suite, cuando adquiere las habilidades de inteligencia artificial, no desestima los roles y autorizaciones que tienes en el sistema. Es decir, solo te va a mostrar o responder o dar información acerca de lo que por RBP tú tienes acceso. No sé si con eso te respondo, Paulina. Sí, gracias, me quedó claro. Vale, muchas gracias a ti por la pregunta más bien. Creo que no hay más preguntas. Igual, si de pronto en este momento no tienen preguntas, pero les queda sonando este tema, porque a todos nos pasa y después se nos ocurren preguntas, nos las hacen llegar ahí por intermedio de Mariuxi, nos las pueden hacer llegar y de esa manera nosotros podemos enviarles contestación a esas dudas que surjan después de este webinar. E incluso lo que les decíamos de si todavía no tienen mucha información acerca del Talent Intelligence Hub y quisieran saber un poco más cómo funciona, cómo es su interacción con la cartera de crecimiento, con el Opportunity Marketplace, entonces con gusto también les podemos hacer sesión para profundizar un poco más en ese tema. Tal cual, de mi lado lo mismo. Si les queda sonando el tema de SAP Analytics Cloud, si tienen alguna otra duda del funcionamiento de la herramienta, de todas las funcionalidades que esta puede llegar a tener, no duden tampoco en contactarme o contactar a María. Sí, bueno, les he compartido el correo en el chat para que lo puedan ver sin ningún inconveniente y pues como les comenté, estoy disponible para poder despejar cualquier duda e inquietud que tengan y transmitirlo al equipo. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en este webinar. Recuerden que estos webinars son 100% gratuitos, destinados a poder brindarles la información necesaria y que pues nos mantendremos de todas formas con nuevos temas próximamente y les llegarán las invitaciones. Gracias, equipo. Tengan buen día y gracias por la asistencia. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Patricia, Gracias una a vez más por todos, su buen día. apoyo. Buen Cuídense, día. pasen bien.